Javier, muchas gracias por aceptar esta invitación a esta sección que se llama Abra Palabra. Y bueno, pues les cuento que Javier Lazo es un gran compositor peruano, un músico que yo admiro mucho y que quiero con todo mi corazón. Y además es un precursor de la música afroperuana. Javier, bienvenido y cuéntanos sobre ti. ¿Quién es Javier Lazo? Hola, Gabriela, qué gusto de estar aquí en este espacio que estás creando para pensar y dialogar, ¿no? Con la literatura y con la creación. Y yo feliz de estar aquí. Y bueno, ¿quién es Javier Lazo? Creo que como todos los seres, es muchas personas, muchos espíritus y muchas inquietudes. Entonces, la música es sin duda la más importante, la más permanente y la más resistente. y, y de alguna manera la que me ha permitido llegar a otros caminos de la creación, ¿no? Y quizás el otro gran interés que he tenido y que considero casi como un acto de justicia, como un acto político, es el conocer y el aprender sobre el folclore en general, el folclore de los diferentes pueblos, ¿no? Las expresiones que están condensadas allí son más que música, son más que danza. El Perú y la presencia africana en el Perú es un tema que a mí me ha apasionado siempre y sin duda la música andina y amazónica de mi país, ¿no? Sin embargo, digamos, mi ruta ha estado en la música de la costa, ¿no? Y tratar o intentar o de crear un repertorio distinto o nuevo que traduzca un poco el tiempo que a mí me toca vivir en este punto, ¿no? Y de alguna manera eso, yo creo que, bueno, hay mucho más para decir, pero Bueno, digamos con eso. como decías tú, a todos los artistas a los que yo pienso invitar a esta sección, a este espacio, pues tenemos algo en común que nos atraviesa y son los procesos creativos. Yo quiero preguntarte, Javier, ¿cómo es tu relación con la escritura siendo músico? Sí. Bueno, digamos, em, yo partiría de un concepto que a mí me ha acompañado mucho, ¿no? Que es la forma en la que Victoria Santa Cruz, compositora, recopiladora, dramaturga, yo diría, entre las tantas cosas que hizo Victoria, además filósofa o pensadora, digamos, del arte popular. Y entonces, en esa búsqueda, digamos, el poder entender que el ritmo es un eje transversal, ¿no? Que toca tanto la palabra como el sonido, y que al no poder, o al que, el hecho de que todo nazca de él, ¿no? De su división y subdivisión, de su fluir, de su silencio, ¿no? Es que yo creo que el sonido y la palabra siempre en mí han estado relacionadas, ¿no? Es decir, Presentes. por ejemplo, cuando uno lee un poema, cuando uno se enfrenta a la posibilidad de musicalizar un poema, yo siempre he creído que hay muchos caminos, pero dos que puedo distinguir con claridad, ¿no? Uno es el pretender llevar el texto hacia una melodía que uno entiende o cree, Ujú. de manera casi como tratando de encajar el texto, como si uno quisiera, ¿no? En esos casos, a veces hay musicalizadores que se han atrevido a cambiar la letra, digamos, del poema o acomodarlo, ¿no? Y el resultado es bonito, Funciona. es bello también y funciona, ¿no? Porque esa es la ductibilidad de la palabra y el sonido cuando se relacionan, ¿no? Pero, digamos, creo que el texto en sí mismo posee un ritmo, ya en términos prácticos, un número de Ujú. sílabas, una acentuación, un silencio, ¿no? Y que
una fonética, ¿no? Una forma de decirlo. Entonces todo eso ya te está indicando un ritmo, ¿no? Entonces yo trato de escuchar el ritmo del texto siempre, ¿no? Creo que muchas veces es un diálogo, ¿no? Es como si se encontraran dos formas, ¿no? Sí. Pero que en sí mismo es parto del ritmo. Es el ritmo el que me conduce. Ahora, hay muchas maneras de llegar, ¿no? Digamos, lo que sí podría decir es que de manera permanente, en mi cerebro, en mi día a día, en mi condición creativa, Ah. digamos, escucho voces, escucho sonidos, ¿no? O mi cerebro se relaciona con un entorno sonoro al cual siempre respondo, digamos, ¿no? Y en el Entonces, momento de crear una canción, Javier, cómo haces esta relación y cómo influye ahí la escritura en ese momento de crear una canción? hay muchas formas. Hay una Cuéntanos. que conversábamos alguna vez con el gran Pedro Aznar cuando visitó el Perú hace varios años y tuve la suerte que grabara en Reina Mortal una canción del disco Esperanza Grande. Y él me revelaba, digamos, algo que creo que le nos ha pasado a muchos, ¿no? Que es lo que le llamo la escritura explosiva o ¿no? El primer gol de un solo golpe, ¿no? Y de que algo surge en tu cabeza y existe un fastidio, un malestar, o sea, esto tiene que salir, ¿no? Hay una incomodidad que vencer, ¿no? Entonces esto tiene que salir hacia afuera y una vez afuera, digamos, empezar a moldearse o a trabajarse, ¿no? Muchas veces esas canciones no son corregidas ni en un milímetro, ¿no? O sea, son verdaderas conexiones, digamos, con algo que pareciera trascendernos, ¿no? Y aparece, ¿no? Ahora, a veces yo pienso en conceptos, ¿no? O sea, pienso, quiero hablar de esto, quiero hablar de aquello, ¿no? Y hago un trabajo de investigación, ¿no? Leo Mm, libros, busco citas, busco diferentes puntos de vista, veo videos, ¿no? Hay como una inmersión, ¿no? Veo puntos de vista, o leo ensayos o artículos periodísticos o crónicas, ¿no? Podría terminar leyendo un libro de veterinaria sin ningún, sin ningún lío. o fenomenología de las aves, no sé, o sea, es como que no Mm, me pongo en ningún límite y puedo estar entrando a una casa y la miro como un universo nuevo, digamos, ¿no? Eh, y digamos, en las muchas formas de crear, me suelo ver como un pintor, ¿no? ajá. O sea, yo creo que estoy en un atelier inmenso, con cuadros muy grandes, de gran formato, y tengo 20 pintando al mismo tiempo, ¿no? Entonces es como que cuando me coloco delante de una canción, estoy en esa emoción, en ese lugar, ¿no? Y de repente en la tarde, eso fue en la mañana, en la tarde estoy delante de otro que es oscuro y que es poco luminoso, digamos, y profundo, y entonces estoy en ese modo, ¿no? Y a mí no sé cuál es la palabra, digamos, pero es como, a mí la diversidad, el unir cosas que no han estado unidos nunca, ¿no? Por ejemplo, digo, no sé, por ejemplo, el concepto de la música japonesa, ¿no? O un tipo de música japonesa tocada con determinado instrumento, ¿no? Entonces me pregunto en mi cabeza, ¿y qué pasaría si eso, digamos, ¿a qué corresponde? Ah, es un haiku, ¿no? Entonces voy a un haiku y trato de crear una canción en el ritmo que tiene un haiku. Entonces será una canción breve, será una canción, digamos, con una Evocadora de melodía imágenes, evocadora de imágenes, ¿no? la Con una naturaleza. sucesión, sí, con una sucesión de acordes y surgirá de alguna manera la música de la imagen. Yo creo que esa creo que es mi mayor conexión con la palabra, ¿no? Que lo que surge como canción, en verdad su centro es la palabra. Incluso cuando he hecho la letra después, ¿no? O sea, es como que algo que apareció se convirtió en música, pero en realidad era palabra, ¿no? Y al final es música y palabra. Música y palabra. Pero la esencia es una imagen, es una idea, ¿no? Que tiene palabras, ¿no? Muy bien, entonces, por ejemplo,
cuando ya has pasado esa primera etapa de la que nos hablas, luego ya cómo empiezas a darle forma a lo que se va a convertir en la letra de una canción. Es decir, ¿qué sigue después de lo que nos has contado? Bueno, primero hay como un gran machote, digamos, ¿no? Y una decisión, decisiones que voy tomando en el camino, ¿no? Mira, voy a hacerlo octosílabo, ¿no? Va a ser absolutamente un verso libre, ¿no? Va a ser octosílabo, pero el coro va a ser un verso libre, ¿no? Y siempre trato de romper, ¿no? O sea, a mí me gustan los sonetos, me gusta el ritmo, pero tengo una predilección por lo arrítmico, por lo que Ah, rompe, por lo que quiebra, por lo que es inesperado, ¿no? Me gusta, en una cena, me gusta sentir la amargura, el picante, ¿no? La apertura del umami, no sé, y todos estos sabores en un mismo espacio, ¿no? Creo que eso es lo que... Y luego también siento que las palabras que están colocadas, empiezo a ver el valor o el significado, el peso que tienen dentro, ¿no? Entonces, siguiendo a García Márquez, ¿no? Cuando se refiere a los que hacen canciones, ¿no? Los ve, a diferencia del otro Nobel, de don Mario Vargas Llosa, los ve como seres capaces de sintetizar una novela en 3 minutos, ¿no? De contar una historia vasta y profunda, donde no solamente hay emociones, sino también hay paisajes, ¿no? Y personajes, ¿no? En 3 minutos, ¿no? O sea, como una suerte de sintetizadores literarios, ¿no? exactamente. Entonces, Porque justamente eso me encanta de lo que acabas de decir, porque tenemos varios mitos alrededor de la escritura. Primero es que el que escribe solo es el escritor que está además poseído por una musa que baja y lo inspira y le casi que le dicta. Pero fíjate que justamente me encantaba tenerte en este espacio porque los músicos también son escritores. Entonces, y aquí podemos, digamos, como a hacer una gran reflexión sobre eso. ¿Qué quieres apuntar sobre eso? bueno, en general, hablaría de algo conceptual y algo vivencial, ¿no? De algo Ujú, vivencial, digamos, de algo que yo he vivido, es que descubrí, digamos, posiblemente en la lectura de las canciones, o sea, de algunos músicos de los cuales aprendí y que admiro muchísimo. No, no sé, cuando, por ejemplo, escuchaba a Chabuca Granda, decía qué lindo, ¿no? Pero cuando me enfrenté a leer solo los textos y no estaba la música, obviamente la música sonaría en mi cabeza, no lo sé, pero los vi desnudos, digamos. Esos son los exacto. textos, ¿no? Porque una canción en un texto es, es otra cosa. Y, y entonces comprobaba, digamos, la profundidad de las metáforas, ¿no? El vocabulario, el campo léxico que usaban, ¿no? Las analogías que hacían entre una cosa y otra, ¿no? Eh, de mucha riqueza, de mucha profundidad. Entonces en ese momento yo me dije, es que los escritores de canciones son escritores. Parece una redundancia, ¿no? Pero ¿por qué me decía eso? Porque creo que hay un entorno, digamos, o una idea prefija, o digamos, un prejuicio quizá también, de parte de los poetas o los escritores, digamos, como suerte de amos de la literatura, que pueden darle la calificación, digamos, el certificado de quién escribe y quién no, Claro, sí, quién de qué tiene el es, aval y quién no, qué es literatura y qué no es literatura, ¿no? además. Entonces, me ha pasado con amigos queridos, poetas que me han corregido textos de canción, ¿no? Y me han dicho es que desde lo poético o desde mi mundo o desde mi manera de entender la poesía, esto está mal escrito, ¿no? Lo cual a mí me ha, digamos, generado una sensación casi de compasión y de ternura, digamos, por un lado, en el caso de mis amigos,
pero también de cierto cuestionamiento y de cierta indignación, ¿no? Como por ejemplo cuando nuestro Nobel, que es un gran escritor, y todo el mundo lo sabe, no lo tengo que repetir, digamos, más veces, cuando se burla en el año 2016 del Nobel que recibe Bob Dylan, ¿no? Entonces uno dice, uno puede leer entonces un texto de él que dice, lejos, entre el fin de la puesta del sol y el fallido redoblar de la medianoche, nos zambullimos dentro de los portales. El trueno fue a estrellarse como majestuosas campanas de pestillos que golpean las sombras en los sonidos, que dan la impresión de ser repiques de libertad intermitente. Entonces, si tú o sea, lees ese texto, ¿no? Traducido de Bob Dylan, en este caso, en lo que acabo de hacer, tú dices, bueno, don Mario no leyó los textos de Bob Dylan, ¿no? Entonces, Simplemente, fue una ligereza de su claro, parte, fue una ligereza de su parte, y es porque los escritores de canciones somos escritores, ¿no? Pero nuestro rubro, porque somos escritores desde los trovadores medievales y mucho más antes, y en todas las culturas, esa oralidad, ¿no? Que conducía al arte popular, ¿no? Se fue convirtiendo en literatura. exactamente. Claro, Y, y antes de que fuera escrita, era oral. sí, entonces, quizás los escritores somos como lo de canciones, somos alguien, digamos, una parte de la literatura que está conectada con la esencia, ¿no? Somos lo que vino después de la oralidad, ¿no? Exactamente. Eh, eh, entonces, luego, digamos, si alguien escribe un musical, digamos, y ese tiene un montón de texto y narra una historia, y yo leo un musical es una obra de teatro, y eso es literatura, Bien. ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es un aspecto, digamos, interesante y lo recuerdo porque hace poco mi hijo en su colegio, que es un colegio muy lindo, tuvo un debate en el curso de literatura justamente acerca de qué era y qué no era literatura, Ay, qué ¿no? interesante. ¿Y qué pasó ahí? Y justamente me fue lindo porque me dijo, papá, ¿y tú qué piensas? ¿No? Entonces yo le solté pues mi arenga revolucionaria diciéndole, mira, yo te cuento mi experiencia, ¿no? Y le conté lo que te acabo de contar, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Es un proceso. Sin embargo, digamos, no es relevante en el sentido, no creo que los escritores de canciones estemos buscando ser reconocidos por los literatos, más bien creo yo que son muy pocos, digamos, los literatos que se colocan en un podio tan alto, digamos, casi con Dios abrazado, y te dicen eso, ¿no? Yo hablaría, por ejemplo, de Vinicius y Moraes, ¿no? O hablaría de un poeta peruano que decidió, Juan Gonzalo Rose, que se sintió ofendido por la letra de las canciones de su época, que eran canciones machistas, misógenas, canciones, digamos, de la miseria Mm, intelectual y de las emociones, sin un contexto y sin una verdadera utilidad, ¿no? Desde el punto de vista de Juan Gonzalo, ¿no? Lo cual suscribo. Y entonces un día escribe, no he inventado ninguna melodía. Los que amaron dirán, conozco esta canción. Y me había olvidado de lo hermosa que era. Y habrá de parecerles la primera canción con que soñaron. Por tu ventana dormida entra una rama de cielo. En esa rama hay un trino y en ese trino un secreto. Si te lo digo, despiertas y si despiertas no puedo. Por tu ventana dormida entra una rama de cielo. Bueno, eso sigue, ¿no? Entonces, el tema de esta cosa que quería centrarlo básicamente en la idea de dónde viene, ¿no? exacto. Que son dos fuentes, un escritor y un músico, que son como mis referentes en estas técnicas, digamos, que utilizo, ¿no? O estas maneras en las que resuelvo o,
y que se retroalimentan, ¿no? Con otras. Tus actos creativos. Ujú. Sí, entonces, cuando tú me digas. Cuando tú quieras, ya estamos grabando. Bueno, entonces, hablando de dónde surgen estas ideas de, y de dónde aparecen estas formas de resolver, ¿no? Estas crisis, ¿no? O esta falta de, para completar un texto o para llegar a entenderlo en principio, personalmente. Parto de dos, digamos, de dos figuras, ¿no? Una es Gianni Rodari. Gianni Rodari es un escritor de literatura infantil que crea un texto que se llama La gramática de la fantasía, Exactamente. donde hace al comienzo una suerte de ensayo donde dice que debería existir, así como existe la lógica o la matemática, debería existir la fantástica, ¿no? Entonces, este, este creador, digamos, en este libro, La gramática de la fantasía, lo que elabora es un conjunto de técnicas que utilizaba en un colegio en el que él estuvo enseñando a los hijos de los judíos en la Italia de Mussolini, que Ujú. fueron huyendo hacia los pueblos más recónditos, huyendo de lo que se venía y se desata después. Y él fue un maestro. Entonces, este libro está dirigido a los maestros y a los niños para que puedan crear historias, ¿no? Entonces, y una reflexión del texto, digamos, es un poco que no importa porque este texto no se hace para que todos sean artistas, Exacto. sino para que nadie sea esclavo, ¿no? Entonces, eso me resonó, ¿no? Entonces está, por ejemplo, el error creativo, una técnica, ¿no? Y Stravinsky también decía, si te equivocas, repítelo 3 veces y ya es parte de la estructura, ¿no? Sí. Entonces, sí, ¿no? Por ejemplo, yo lo utilizaba incluso cuando era profesor de niños, entonces entraba al salón y le preguntaba a los chicos, bueno, ¿qué es un árbol? ¿No? Entonces, habían niños que eran muy formales, muy estructurados, ¿no? Un árbol es, no sé, un ser vegetal, una planta que crece y tiene ramas y tiene raíces, ¿no? Y de repente había un niño que decía, es que no es un árbol, es un árbol, ¿no? Y entonces, claro, ese era el que me permitía a mí como profesor decir, pero claro, es que el árbol fue el primer árbol de la tierra, ¿no? El árbol primitivo, del cual nacieron todos los árboles del mundo, ¿no? Entonces, claro, yo era un profesor de arte, yo no era un profesor de ciencias, ¿no? Entonces, él iba a aprender que en la realidad, ¿no? Ese árbol, pues no existía formalmente, Ujú. ¿no? Pero que sí podía ser, digamos, un sujeto poético, o sí podía ser un elemento en el cual se puede crear, ¿no? Y bueno, ese libro tiene una serie de técnicas, digamos, que yo he ido aplicando, ¿no? ¿No? De manera ¿Y cuál, permanente. cuál es la que más usas? Mira, yo creo que el del error creativo es posiblemente una de las que más utilicen, pero también el coger una historia que ya existe, cambiarle el final, ¿no? O reestructurar, digamos, los roles dentro de la historia. Después hay otra imagen que él tiene que a veces, digamos, mientras cae una piedra sobre una laguna, dice, sobre un manantial, se genera una serie de ondas. Ondas. Entonces, es esto, digamos, como una metáfora de aquellas cosas que provoca una palabra o un sentir, cómo se van asociando y cómo esas asociaciones terminan siendo una materia prima, digamos, utilizable o apelable, digamos, en el proceso creativo. Y otro, digamos, de las personas que me ha marcado mucho eh, en lo creativo, digamos, es el trabajo de Leo Brauer, ¿no? Y específicamente en el trabajo de Leo Brauer, que es un músico cubano, hay unas técnicas que él utiliza que son las técnicas de composición extramusicales, ¿no? ¿En qué Y que, consisten? y que pueden ser aplicadas a cualquier cosa, ¿no? Básicamente consiste en aplicar técnicas de otras artes o de otras disciplinas o ciencias a la música. Mm. Por ejemplo, si yo tengo que hacer con un tiro de cámara,
tengo que hacer un acercamiento hacia el personaje, ¿no? ¿Cómo se traduciría eso en términos musicales? ¿No? ¿No? O si tengo que hacer pues una oda, digamos, al personaje, digamos, hay un personaje que recuerda a otro, ¿no? Y hace Sí, una oda, ¿no? Llena de todas las virtudes. Bueno, ¿cómo se traduciría esa naturaleza, digamos, de la literatura o esas imágenes en términos en musicales? música. Entonces es como que permite pensar la música desde una orilla o desde un lenguaje o una técnica que no es la música, para mostrarte también que hay una integración de las disciplinas artísticas, ¿no? Sí, esa es un poco Es un la... diálogo permanente, ¿no? Finalmente todo se entrelaza y uno, pues digamos, este ejemplo que acabas de poner me recuerda eh, la analogía de la escritura con la cocina. Tú también que te encanta cocinar, ahí digamos tenemos Mm, otro encuentro. eh, y también, sí, como hay diferentes metáforas en la vida misma que nos pueden traducir ese lenguaje creativo y uno decir, bueno, ahora vamos a sazonar un texto, ¿no? Como dejamos el texto un poquito cuando marinamos una carne y lo dejamos ahí para que agarre todos los sabores, etcétera. Entonces, me parece que, bueno, que esta charla me ha parecido muy enriquecedora porque la has abordado desde tantos puntos de vista, Javier, que me encanta. Tengo una última pregunta para gracias. hacerte y es si escribes a mano. Sí, claro, pero siento que es muy importante escribir sobre la libreta, ¿no? Eh, Háblanos un poco sobre eso, por favor. Compro libretas de dibujantes, Ah, mira. sí, y compro plumas de dibujantes, ¿no? Y escribo palabras, y dibujo las palabras, ¿no? No escribo solo compulsivamente, ¿no? Porque lo hago. A veces una idea viene y es un garabato, tra, ta, 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 pero después dibujo las letras, ¿no? Y a veces dibujo una palabra y la asocio a otra palabra que es otro dibujo y voy entrelazando hasta que aparece un concepto o una frase, ¿no? No Eso es sé. un árbol de palabras también. Sí, Un pero árbol, digamos un un árbol, árbol. pero el dibujo es el que me gusta. Pero también escribo en el Drive, en un Word, ¿no? Digamos, no es excluyente, ¿no? Pero siempre tengo una libreta. Y Bueno, casi muy bien. siempre es una libreta de dibujante. De dibujante, bueno, maravilloso eso, maravilloso. Bueno, Javier, pues nada, muchísimas gracias por este encuentro. Yo lo percibo de una riqueza y de un valor que espero que la gente que te escuche también lo encuentre igual y que Gracias. haya muchas luces en lo que nos has contado y nos has compartido. Larga vida a tu música, Javier. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Gabriela. Un placer. Gracias. Gracias.